Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial. Pues muy buenas noticias para Sonora, ¿eh? Yo soy una persona que cuestiona, duda, pero se me hizo muy importante el anuncio que se hizo ayer en la mañanera, la versión 2.0 de la mañanera, donde nos dicen a nosotros los sonorenses que estamos con Jalisco y con Puebla para abrir un importante centro de semiconductores en el país. Se me hace excelente esa noticia para nosotros. Sonora formará parte del centro de semiconductores. Eso es muy interesante para Sonora. Eso le da una preponderancia. El plan Sonora, pues ya comienza a concretar líneas de acción que le permitan al Estado subirse a un nivel interesante. El desarrollo de chips es un tema central en la logística mundial. Y qué bueno que Sonora, no vamos a hacer los de los chips más avanzados, los hace Taiwán. Taiwán nos lleva 20 años adelante. También Vietnam se están haciendo muchos chips. Pero aquí en Sonora será en varias etapas. Hasta el 2030 ya tendremos, según este informe que dieron ayer en la mañanera, donde realmente Sonora podrá tener ya inclusive una fábrica. Dice, Edmundo Gutiérrez es el coordinador nacional del proyecto de semiconductores y director de Innovación Bienestar de México. Híjole, si no le ponen la palabra bienestar, no funciona, ¿no? Todo le ponen la palabra bienestar. Bueno, dijo que el 23 se importaron más de 24,000 millones de dólares en circuitos electrónicos integrados para la industria automotriz, dispositivos médicos, electrodomésticos, tecnologías de la información, satélites, etcétera, etcétera. El centro de diseño se consolidará en el 2027 y la fábrica, que podrá contar con inversión privada para sustituir importaciones de Asia en el 29. Y finalmente, cuando alcancemos la consolidación de los eslabones de diseño y fabricación, completar el tercer eslabón de ensambles, pruebas y empaquetamiento, con lo cual habremos establecido los 3 eslabones de la cadena. En fin, pues muy bien, ¿no? Muy bien para Sonora. Ese es un tema central que a Sonora le conviene, ¿cómo se llama? Aprovechar en todos los sentidos. Tenemos el litio, tenemos todos los minerales necesarios, no los explotamos, pero bueno, al menos vamos a ver, al menos lo tenemos. Y yo creo que es importante que tanto las universidades como las cámaras empresariales, como los empresarios en lo independiente, pues comiencen a buscar la oportunidad de alinearse a este proyecto, pues que se antoja muy, muy importante para Sonora. Le puede cambiar, sobre todo con un Arizona, que en Estados Unidos ya ha metido 3 billones de dólares para generar la producción de chips y semiconductores. Entonces tenemos pues brincando, somos con la Comisión Sonora Arizona, pues somos una mega región que de alguna forma se podrá alinear, hacer sinergias. Ellos nos llevan años luz, 3 billones de dólares para una fábrica de este tipo en Arizona. Aquí, ya ven que aquí los que se les dice mucho, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer... De hecho, se le criticó mucho porque fue con una presentación de PowerPoint ahí muy... Pues realmente la presentación así, hablando de las industrias 4.0 y todo, y con un balín ahí de cierre en PowerPoint, lo criticaron mucho porque realmente dicen, bueno, hagan una presentación al nivel de este tipo de industrias globales, sobre todo si tú te quieres convertir en una industria, en un país, creador, desarrollador de chips y semiconductores, pues no solamente hay que decirlo, hay que parecerlo, y esa es la parte, pero bueno, olvídense del formato, lo importante es el fondo, lo importante es que se concrete esta línea de acción que le toca a Sonora de una manera contundente. Así que los sonorenses, ahorita hay muchos sonorenses que están en Taiwán aprendiendo precisamente esta industria que es desconocida, hay que aceptarlo. Ayer un ingeniero decía, no, que somos muy preparados, acéptenlo, esta es otra industria,
Es una industria 4.0 de otro nivel. No lo tenemos en México. Son unos cuantos. Las universidades tienen que tener, los maestros, conocimientos, una mentoría de alto nivel. Exigen frenar, por su parte, también entre empresarios, que nunca se había visto, que los empresarios y que los trabajadores se juntaran para decirle a la 4T, oigan, ¿cómo que te quieres amolar 2.400.000.000.000 de pesos para construir casitas? Entonces ahorita, de hecho, se reunieron y le exigen frenar esta reforma al Infonavit. Bancadas opositoras quieren que haga ajustes. Nos parece que hay un gran margen de discrecionalidad para que el dinero de los trabajadores pueda ser utilizado de manera incorrecta. Acuérdense que esta nueva reforma dice que se va a hacer una organización, una empresa paralela, donde nadie le podrá, ni siquiera nadie le podrá pedir cuentas. Imagínate manejar 2.400.000.000.000 de pesos a alguien que ni siquiera, quién sabe quién irá a hacer las casitas. Dice, y el sector empresarial, y esa duda no se ha despejado. Entonces, en principio, la valoración del grupo parlamentario es mantener en contra, pero vamos a esperar la discusión de las comisiones. El miércoles, empresarios y líderes del sector obrero advierten que de aprobarse la reforma se pondrían en riesgo ahorita por lo pronto 350.000.000.000 de pesos, pues la legislación que analiza el Senado no contempla mecanismos de supervisión de estos fondos. El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, acusó incluso que son 2 billones de pesos que los trabajadores han recaudado en las subcuentas de vivienda, las que están en riesgo. Lo que ellos pretenden es crear una empresa filial que a nadie le va a rendir cuentas, porque ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación va a poder revisar lo que haga esta empresa. Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esta situación de esta empresa filial que quieren hacer y donde pues a la 4T no se le da el asunto de la rendición de cuentas, ¿eh? Pero como tienen la mayoría y una sobrerepresentación constitucional, pues ellos pueden hacer lo que se les ocurra, lo que pidan, lo que acá, más que los empresarios y los trabajadores le dijeron, va a haber 3 millones de personas en las calles si no reconsideras. Por la parte tripartita ya se consolidó, también la querían quitar, querían darle más fuerza al gobierno para que decidiera. Ahorita ya se dieron en esa parte, vamos a ver qué pasa en el Senado, vamos a ver qué pasa con esta situación que está realmente haciendo olas entre empresarios y trabajadores. Yo creo que a la 4T lo menos que le interesa es tener 3 millones de gentes en las calles diciendo que por favor no hagan cosas buenas que parezcan muy malas, como es esto. Aparte, le recordaron al gobierno federal que no tiene por qué quedarse con la supremacía de las decisiones en la toma de decisiones, puesto que no ponen ni un 5. Los que ponen dinero al Infonavit son los empresarios y los trabajadores. Así que aquí vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde gana, porque cuando la 4T determina que así va, ¿eh? Por lo pronto, ahorita están analizando este caso, vamos a ver en qué termina. Por ejemplo, lo de Cuauhtémoc, el exgobernador de Morelos, ya el fiscal Carmona Uriel el Uriel Carmona lo había desaforado supuestamente para que se le acusara por la violación de su medio hermana, y a la hora la 4T en Morelos hizo mayoría y destituyeron al fiscal, para que vean cuando el poder se le da a un solo partido y a un grupo, pueden hacer lo que quieran a cualquier hora. Ya lo vimos en Morelos. Ahorita este gobernador que le fue Cuauhtémoc Blanco, que fue una peste para Morelos, anda libre y a gusto. Inclusive la presidenta ahorita en la mañana no dijo nada de la violación a su media hermana. Pero bueno, así son los momentos estelares que vivimos actualmente. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. Estás viendo TVD Primera Plana.
tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach & Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial, le agradecemos mucho al ejecutivo especialista Homero Monreal en seguros y finanzas. Tiene una empresa, tiene 40 años. Te agradecemos mucho, Homero, porque ayer le hablamos y de una forma muy expedita, muy eficiente, muy generosa, está aquí con nosotros para tocar un tema. Hay una iniciativa de ley que busca regular y poner en orden a las diversas empresas de seguros enfocadas en temas de gastos médicos mayores. Creo que es el partido, el PRI, el que está de alguna forma, propone el diputado del PRI, Jericó Abramo, ley para detener abusos. Ellos le llaman, la parte mercadotecnia, la narrativa. Pero ¿de qué se trata este asunto de esta iniciativa? ¿Cómo lo ven ustedes, los que realmente viven, padecen y gozan este sector tan importante? Bueno, primero que nada, Aurora, muchas gracias por invitarme a tu importante medio. Quiero decirte que el gremio al que pertenezco, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, tiene más de 10 años trabajando en ese sentido. Hemos tenido ya reuniones a nivel nacional con las aseguradoras, con los hospitales, con los médicos, con la industria farmacéutica. Es todo un enjambre el que forma todo esto. Quiero platicar, antes de entrar a la iniciativa, quiero dar una pequeña introducción. ¿Qué ha sucedido con los gastos médicos? Lo que ha sucedido es que a raíz de la pandemia, que hubo demasiados gastos, las aseguradoras tuvieron que enfrentar un problema porque se rebasaron las reservas técnicas. Entonces han tenido que hacer unos ajustes especiales que cada vez que llega la renovación, a todos los asegurados nos llegan parejos incrementos que van desde un 25 hasta un 50%. Entonces eso ha hecho que las familias ya no puedan pagar completas esas primas. Entonces, en una póliza familiar donde alguno de los integrantes, puede ser el papá, la mamá, uno de los hijos, está pasando por un problema de una enfermedad grave del corazón, algún tumor, etcétera, al no poder pagar la familia, dejan únicamente a la persona enferma. ¿Qué sucede? Que la aseguradora piensa recibir menos prima y sigue atendiendo los casos con mayor siniestralidad. Esto es muy complejo, porque la aseguradora es parte del problema, pero no la única parte, porque cuando uno se atiende, uno va a hospitales, y ahí en los hospitales hay una serie de mafias que hacen que se eleven los costos tremendamente. Intervienen algunos médicos, no todos, hay muchos médicos muy serios, muy honorables, pero como en cualquier profesión, hay médicos que no son tan responsables. También la industria farmacéutica empieza a tener esa serie de situaciones de incrementar los costos por las necesidades de la oferta y la demanda. Bueno, regresando al tema que nos ocupa, sí, Homero, yo felicito a este diputado porque haya presentado esta iniciativa. Nosotros hemos presentado ya algunas iniciativas relacionadas, pero no han prosperado. Pero si un diputado tiene la buena suerte que
su fracción o la mayoría de las fracciones la revisen, y como la mayoría de ellos ha sufrido en carne propia y sus representados también, vamos a ver hasta dónde avanza esta iniciativa, pero lo que se logra es bueno. ¿Qué está presentando la iniciativa? Algo que me parece muy justo, que se empieza a redistribuir la prima desde las edades más bajas a las edades más altas. Por ejemplo, ahorita una póliza de gastos médicos para personas entre 1 y 25 años es una prima, vamos a decir, muy aceptable. La prima empieza a crecer por quinquenios, de 25 a 30, de 35 a 40, etc. Sí. Pero ya cuando se está arriba de los 60, las primas son prácticamente impagables. Entonces lo que está él diciendo es que se haga un estudio para que las personas que ya tengan 60 años solo se les suba la inflación para que las puedan pagar. Así es. Una persona, yo tengo bastantes clientes, gracias a Dios que agradezco su confianza, una persona de 60 años que con esfuerzo el año pasado pagó por él 120,000 pesos, que le lleguen 200,000 pesos, pues es una injusticia tremenda, y más si él ya está enfermo, lo ponen entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin protección? ¿Consigo prestado? Entonces, esta iniciativa, si prospera, entonces a los 120 sería razonable que le subieran la inflación. Si el gobierno dijo que la inflación fue del 5%, pues le subirían 12,000 pesos. Entonces de 120 recibiría un recibo de 132, no es 180. Así están las cosas. No, pero bueno, lo que acabas de decir nos ilustra mucho en el sentido de que, en primer lugar, marcaste la situación. O sea, que no son, que el enemigo, el villano, no son las aseguradoras, pues. Porque de alguna forma todo el mundo nos vamos con las aseguradoras y no vemos la cadena de valor o la cadena de complicidades, como tú la quieras llamar, en este proceso. Pero efectivamente el paciente y, como dices tú, las personas de la tercera edad, que es cuando ya pues, la gente se empieza a enfermar. Es una ley de vida. Es la ley de la vida. Esta parte, tú, de alguna forma, ustedes como aseguradores, sí les interesa. Totalmente. Nuestra representación a nivel nacional, la MASFAC, tiene un comité directivo nacional. Nuestro presidente y el departamento que tenemos, el comité de salud, estará trabajando intensamente en la Cámara de Diputados para aportar lo que a nosotros interviene. Estamos muy atentos a nivel nacional. Nuestro comité directivo nacional estará presente en estas mesas que se abran para discutir. Fíjate que, Homero, aquí veo la narrativa que manejó este diputado, que se me hace muy interesante, pero realmente la culpa, por lo que veo, y vamos a poner en orden el exceso de las aseguradoras. O sea, sí se encamina mucho a la parte de la aseguradora, y yo creo que tu dirigente, los dirigentes nacionales que nos representan ustedes, deben estar muy truchas, pues, para evidenciar que en esa cadena de valor hay complicidades, pues que no solamente es la aseguradora, no es el enemigo al que le tengan que pegar. Vamos a ver si prospera, Homero, porque esto es del PRI, y si la 4T, los morenos, no lo aceptan, pues ahí se acabó, momento, porque ellos tienen la mayoría calificada en todos los sentidos. Vamos a ver cómo permea esta situación y cómo se da, en qué términos. Los problemas que se pueden presentar con las aseguradoras en México, estoy viendo aquí tardanza en atención de siniestros, mal servicio al cliente y contratos de seguro complejos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que pasa es de que las aseguradoras, dependiendo de su estructura, sí, si van recibiendo demasiada siniestralidad y no tienen el equipo técnico adecuado para recibirlo, empiezan a ser morosos. Okay. Ahora, como los gastos empiezan a incrementarse, las aseguradoras tienen equipos médicos. Entonces, cuando llega una reclamación y ven que está excedida, no quiere decir que no proceden, pero sí quieren ver que se esté justificando. Entonces, ellos tienen algo que se llaman aranceles. Entonces, si a una persona la operaron del riñón, ya hay costos establecidos a nivel nacional de cuánto se le tiene que pagar al cirujano, cuánto se le tiene que pagar al anestesista, cuánto al primer, al segundo ayudante, etc. Entonces, si la media en esos honorarios médicos dice que es un total de 80,000 pesos, sumando los 30 del doctor, los 25 del anestesiólogo, ¿no? Y llega un recibo por 160, pues la aseguradora lo primero que tiene que hacer es revisar.
Si cuando se hace un segundo informe médico se justifica que hubo una segunda intervención, que al entrar encontraron esto, es como en una obra, ¿no? Hay gastos ocultos. Entonces hacen un ajuste. ¿Sabes qué? Lo normal eran 80, tú me cobras 160, vamos a hacer una media, te pago 140. Empiezan las negociaciones. La negociación. Así es. Entonces, la realidad es que a veces el cliente o el doctor abusa y a veces la aseguradora no quiere aplicar correctamente la póliza y para dentro entra el asesor. Y aquí voy a aprovechar para decirle a nuestro auditorio que cuando usted compra una póliza de seguro es igual que cuando usted va a construir su casa. No es lo mismo que su casa la construya un maestro de obra a que la construya un ingeniero o un arquitecto. Entonces, si usted compra su póliza por internet o en el banco, no va a recibir la asesoría de un profesional. Totalmente. Entonces, si usted está con un profesional experto en este ramo de gastos médicos, el profesional lo primero que va a hacer es revisar la documentación antes de entregarla a la aseguradora. Entonces, si el profesional ve que algunos gastos están desfasados, pide una cita con el doctor, llegan a acuerdos y todo eso, o le dice al asegurado desde que empieza a atenderse, por favor, antes de que te van a hacer una intervención, pide un presupuesto. Yo te digo si es justo o no, si te lo va a pagar la aseguradora. ¿Por qué? Porque hay aseguradoras que tienen convenios con médicos que se llama pago directo. Pago directo. Y hay doctores que no desean trabajar con la aseguradora, cosa que se respeta. Pero al no trabajar con la aseguradora van a cobrar lo que ellos deciden que es justo. Pero lo que ellos decidan que es justo no es lo que está, yo no digo que sea justo o no, pero a lo mejor no se apega con los aranceles. Entonces yo le digo, salvo que sea una emergencia, yo le digo a mis asegurados, si es una cirugía programada, dile al doctor que te haga un presupuesto desglosando todos los gastos, nosotros lo revisamos y ya le decimos, ¿sabes qué? Este doctor no está en convenio, dile que se afilie a la aseguradora o que acepte los aranceles para que te beneficie a ti. Algunos doctores profesionales aceptan, algunos doctores dicen que no. En ese caso hay dos caminos, que tú estés consciente que vas a salir participando en una cantidad importante en tu atención. Si tú dices, no importa, yo quiero que me atiendas especialista y estoy dispuesto a afrontar la diferencia, qué bueno, pero que lo sepas desde ahorita y no te llames sorprendido cuando te den de alta, llegues a la cuenta del hospital y la aseguradora te diga que no va a pagar la cuenta. Correcto. Bueno, estás diciendo una parte esencial, porque esa es la propuesta de valor del experto, del ejecutivo, que conoce la ley, que está dispuesto... El contrato de la póliza. El contrato de la póliza, que ya ves que siempre decimos las letras chiquitas, ¿no? Que es la que no entendemos. Pero te voy a decir una cosa. Estoy viendo aquí, me fui a las conclusiones, a unas conclusiones de la aseguradora. Hicieron una serie de informaciones interesantes. Dice, deben las aseguradoras, las compañías de seguros, deben desarrollar productos innovadores que se ajusten a las necesidades específicas de las mujeres, dice. Y eso falta hacer productos para las mujeres. La penetración del seguro ha quedado rezagada en relación con el aumento de la población. ¿Será por los costos? Sí, lo que pasa es de que las aseguradoras normalmente se van al nicho de mercado que tiene capacidad de pago. Claro. Entonces se olvidan del microseguro o cuando lo sacan es muy básico. Entonces la realidad es que por eso la póliza se llama gastos médicos mayores, porque uno de lo que se trata es de prevenir que el patrimonio que has hecho con muchos años no se extinga o no te sea acabe a la no primera se- de vueltas, ¿no? Así es. Entonces, todos podemos hacer el esfuerzo con nuestro patrimonio por pagar una fractura de brazo, por alguna gastroenteritis, por alguna, hasta una apendicectomía, puede uno salir adelante. Pero si ya se trata de un cáncer o se trata de un tumor o de un problema cardiovascular, pues ahí se va un patrimonio muy grande. Entonces, sí existen microseguros, pero son únicamente paliativos. Yo te digo porque ahorita hay una serie de que tú ves en los chats, que tú ves en las redes sociales sobre todo, que se presentan como aseguradoras. Tú no te preocupes, tú tienes 60, 70, 80, tú te vamos a dar un seguro muy barato. Eso te digo, te lo comento porque yo dudo, inclusive yo trato de entrar para como tipo periodismo de investigación, o sea,
¿Qué tan serio es eso, pues? Bueno, lo que pasa es que como en todo, y no es que yo quiera defender los seguros, pero es mercadotecnia. Voy a poner un ejemplo, sin ofender a una dama. Todo el día están saliendo anuncios que con una crema vas a reducir 10 años, 20 años. Entonces, cuando ya compras el producto, atrás dice que este es un producto dermatológico, que es recomendación del que lo usa y lo consume, que no es responsabilidad del fabricante. Cuando quieres demandar, te dicen, cuando usted compró es esto. Entonces, una cosa es que la aseguradora o el agente de seguros diga algo y otra cosa es lo que dice el contrato. El contrato dice, yo le voy a pagar a usted en una cirugía de corazón hasta 50,000 pesos. Sí te cubre el corazón, pero ahí dice, te voy a pagar en una cirugía muscular. Entonces está acotado, por no decir amañado, que se escucharía feo. Así es. Pero lo correcto es decir está acotado. Sí te lo cubro, pero hasta tanto. Cuando tú llegas y demandas, pues la aseguradora dice, yo no le estoy faltando a mi cliente. Claro. Él tuvo un problema de corazón y aquí en la cláusula 1714 dice que por problemas del corazón se cubre hasta 50,000. Por eso es que, pero sería imposible, vuelvo a poner el ejemplo de la construcción, que yo quiera construir mi casa y que yo repase el presupuesto, que es una trave. Pues ¿qué es una trave? Solo los ingenieros saben que es la estructura que refuerza los techos. Entonces, por eso es importante el asesor. Totalmente de acuerdo. Ya para terminar, fíjate que estoy viendo que a nivel nacional, estos son datos del 23, porque no hay todavía 24, las coberturas de seguros solo representan el 21% del potencial del sector. Este rezago se ve agravado por el crecimiento de la población y el incremento de los bienes en riesgo. Bueno, los números que tiene AMIS es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, es que solamente el 12% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos. ¿Cuánto? El 12%. De todo el país. De todo el país. O sea, si estamos hablando de 120 millones, pues 10 millones. 130 somos ya, Homero. 130 por el 10%, 13 millones. Pero aparte te quiero decir que ni siquiera es seguro individual, porque algunas empresas, sobre todo las empresas grandes, tienen seguro, las maquiladoras, seguros de grupos de gastos médicos. O sea, el empleado no compró la póliza, sino que se lo dieron como prestación. Así es. O sea, que si nos vamos a quien por su cuenta, qué carpintero, qué abogado, qué doctor, qué ama de casa con su dinero compró, no rebasa ni el 8%. Sí, porque a fin de cuentas estas pólizas son colectivas, pues las de las empresas. Mientras trabajas ahí. Obviamente, mientras trabajas y con precios muy accesibles. Porque, pues, pero también acotadas, porque es una prestación. Con un monto determinado, pues Sí, a 4 millones, 5 millones en el caso de un siniestro, ¿no? La maquiladora tiene 5,000 empleados y en un acuerdo salarial dijo que les va a dar un seguro de gastos médicos y tiene un presupuesto de 20 millones de pesos. Entonces, aseguradora, ¿qué me das con 20 millones para 4,000 empleados? Pues te doy 4,000 pólizas de 14,000 pesos cada una. Y estas son tus limitaciones, ¿no? Y hasta aquí llegas. Que no es malo si se sabe usar y si se le dice a la persona. Porque, estoy poniendo ejemplo una maquiladora, por ley ellos tienen que tener seguro social. Entonces, todos hemos hecho uso del seguro social, pero si por alguna razón ya es algo delicado, entonces, y te dicen que te van a operar en 6 meses y tienes una póliza, bueno, pues entonces lo que haces es, te programas únicamente para la cirugía, pero los medicamentos antes y los posteriores los sigues usando en el Seguro Social, entonces es una atención mixta. Mixta, híbrida. A ver, ya para terminar con conclusión, o sea, ustedes sí están viendo bien esta iniciativa de que el partido que sea, en este caso fue el PRI, y a ver si Morena lo acepta, de que realmente haya una regulación y que, como tú decías ahorita, que cuando yo tengo, por ejemplo, pagando 21 años la póliza, gracias a Dios, o sea, pero bueno, pero el punto es que cuando ya, entre más vieja estés, pues más vas a requerirlo. A ti te están llegando incrementos, ¿no? Cada vez que mínimo se renueva, el 30%. Mínimo el 30%. Y tú no ganas, no ganamos 30% cada año más, ¿verdad? Deja tú eso, o sea, cada vez está impagable la póliza. Por eso, pero tú ya estás en una situación que estás consciente que viene la posibilidad real de que lo necesites. Así es. Y dices, ¿cómo me quedo sin póliza? Así es. Entonces es un dolor de cabeza, pero no nomás el dolor de cabeza es para la gente de seguros, claro, porque yo quiero lo mejor para ti y tú eres mi cliente. Entonces yo me veo imposibilitado
de llevarte pólizas. Quiero aprovechar esto Sí. porque la mayoría del auditorio, que es bastante, que sigue a Aurora, les llega la póliza de gastos médicos. Entonces, posiblemente su agente de seguros, que espero sea profesional, yo les recomiendo que le pidan a su agente de seguros la cédula de agente de seguros que esté vigente, emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y que diga el nombre de él y el vencimiento. Que si le va a ofrecer cambiarlo de aseguradora, lo primero que tiene que hacer es decirle que le va a reconocer la antigüedad. Segundo, si usted, su esposa o alguno de los hijos tiene alguna enfermedad delicada, por favor no se cambie. Si decide cambiarse, cambie a las personas que estén sanas, no cancele la póliza vigente hasta que le pongan en el escritorio la póliza nueva y usted pueda ver que están iguales y que dice una leyenda. Voy a poner el ejemplo. Usted estaba en la compañía A y se va a la compañía B. En la póliza B, que es la nueva compañía, debe decir: Homero Monreal González estaba asegurado en la póliza A desde el 2020. Estamos en el 24, para que le reconozcan su antigüedad. Entonces, una vez que usted vea que todo cuadra, dando a entender que su asesor es un profesional, entonces acepte y cancele la otra. Pero no cambie personas que estén ya con algún problema serio de salud, porque la nueva aseguradora no le va a responder. Pues acabas de dar un tip estratégico para la toma de decisión y muy puntual. No Homero, es buscar muchas gracias. precio, es nomás cuidarse. Porque si te cambias de paraguas, Claro. pero cuando lo abres tiene hoyos y te va a mojar en la lluvia, qué mejor ejemplo, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Homero siempre ha sido, hemos entrevistado durante mucho tiempo, es una persona muy puntual, muy pedagógico para los que realmente no conocemos esta información, porque esta es una información muy compleja para los que de alguna forma, inclusive los que pagamos las pólizas, a veces ni siquiera lo lees. Pues muchas gracias, Homero. Entonces ustedes, ¿tú lo ves bien? Vamos a estar ahí. Que prospere esta ley. Yo creo, posiblemente esta ley sufra modificaciones. Así es. Pero como va a llegar mucha gente, van a llegar hospitales, van a llegar doctores, todos van a opinar, y yo estoy seguro, yo respeto a todos los políticos, porque independientemente del partido que representen, son personas y viven en México, que a veces deben de seguir una línea o otra, pero en este caso no se está perjudicando al gobierno, Así es. se está beneficiando a la sociedad. Totalmente Y de yo acuerdo. estoy seguro que la mayoría de los 500 diputados antes les daba al Congreso una póliza. Hoy la mayoría la deben de tener por su cuenta. Entonces ellos reciben los incrementos cada año. Entonces estoy seguro que la mayoría no tiene por qué defender ni a los hospitales, ni a los doctores, y mucho menos a las aseguradoras. Lo que sí yo quisiera recomendar a las autoridades es que no estrangulen a la aseguradora, porque la aseguradora puede decidir salirse del mercado y cada vez que se salgan van a quedar menos y a río revuelto ganancia de pescadores. Homero, se me acabó el tiempo, pero te voy a volver a invitar porque cada vez me está gustando mucho la información que nos está dando sobre el tema de AXA también y sobre el tema, esas broncas que trae con el SAT y que porque yo estoy en AXA y yo le digo, oye, que traen un broncón las aseguradoras en la parte fiscal y qué, y nosotros, porque AXA inclusive amenazó, como es una empresa francesa que se iba a ir de México, y dije, en la torre, pero ese es otro tema. Se nos acabó el tiempo, que te voy a buscar para ver cómo entender este proceso donde el SAT está cobrando la deducibilidad. No sé, un relajito ahí técnico, financiero, digo técnico fiscal, pero que de alguna forma decimos nosotros, los usuarios, ¿y yo? ¿What? O sea, te voy a invitar para Lo analizamos y es posible que si tú me permites te pueda traer el funcionario del SAT, de AXA. Para que sea AXA, conozco perfectamente el director regional, para que sea AXA el que te diga exactamente, tiene derecho a la réplica. Lo único que te puedo adelantar es que él estaba jugando con las reglas que le pusieron en su momento la autoridad. Claro. Si la autoridad se lo cambia, pues hay un viejo afrán que dice que ninguna ley puede ser retroactiva. Eso es todo, pero que te lo expliquen los que saben, ¿verdad? No, bueno, la ley ahorita... ¿Quién sabe que la ley es la ley? Porque ahorita con la sobrerepresentación constitucional y la mayoría, pues la ley es la ley. Pero bueno, muchas gracias, Homero, por haberte aceptado. Yo saludo a tu auditorio, de ti,
Aurora, por ser una líder profesional, que todos estos temas nos ayudan a la sociedad a estar mejor integrados y poder enfrentar con mayor sapiencia las situaciones de nuestra economía, como en este caso los seguros. Así es, y que son vitales para nosotros y para nuestra economía y nuestros patrimonios. Muchísimas gracias, Homer. Gracias, un placer. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Tenemos en contacto con el empresario restaurantero Manuel Lira, vicepresidente nacional del Enlace Legislativo de Canirac. Muy buenos días, Manuel. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, Bárbara. Buenos días a ti y a tu auditorio. Un saludo. Pues fíjate, los temas legislativos, en tu tiempo que estás trabajando en este importante esfuerzo que estás haciendo como vicepresidente nacional del Enlace Legislativo, ¿qué temas traes? ¿Cuáles son los temas que has manejado, que están manejando ustedes desde Canirac? Pues hubo reformas, 18 reformas, el plan C se aplicó, o sea, ha venido una avalancha de cambios constitucionales en México de septiembre para acá, que la sociedad no hemos tenido tiempo de asimilar una cuando ya tenemos encaramada la otra. Pero ¿cuáles son los temas que ustedes han realmente perfilado? Sí, gracias ahora antes que nada por el espacio. Mira, efectivamente, en Canirac Nacional manejamos un comité de acción política en donde están integrados un número de restauranteros que en su momento fueron diputados locales, federales o incluso tenemos algunos senadores por ahí. Efectivamente, en esta nueva administración y en este nuevo Congreso nos ha tocado bailar con una muy fea, ¿no? En el sentido, como tú bien señalas, de todas estas reformas constitucionales que se han venido planteando. Las que más afectan al sector, por lo pronto, tienen que ver con la famosa ley Silla, que obliga a todo negocio a tener un espacio destinado para que en las horas de descanso todos los colaboradores puedan de alguna manera, pues eso, ¿no? Tener un lugar donde reposar, ¿no? Esto en la realidad no se ha echado a volar. Hay industrias y creo yo que se debió de haber discutido más esta iniciativa en el sentido de que hay por su giro
negocios que les va a resultar muy complejo poder destinar un lugar determinado con sillas adecuadas, etcétera, para que pues independientemente de que puedan comer, etcétera, puedan ellos descansar de la forma como lo plantea esta ley, ¿no? Esa es una. Otra que tuvimos también mucha discusión a través de CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales, en la cual participa Canirac muy activamente, pues es la propuesta de la reducción de la jornada laboral de las 48 a las 40 horas, ¿no? Yo creo que es una propuesta y una iniciativa muy esperada aquí en México. Sin embargo, el proyecto de ley que se presentó a la Cámara Baja no incluía incentivos para que la productividad no disminuyera. Hay que tomar en cuenta que más del 85% de los negocios en este país son micros y pequeños empresarios y que de alguna manera el reducir de forma tan drástica de 48 a 40 horas les implicaría a estos negocios pues la contratación o más personal o el pago de horas extras, por lo que esto se tendría que ver reflejado obviamente en los servicios o productos que ellos de alguna manera destinan para el consumidor. Eh, Tendría que venir, cosa que no se hizo, esta iniciativa acompañada, así como se hace en otros países, ¿no? Donde ya se redujeron. Ahorita España la acaba de reducir de 40 a 37 horas. Tendría que venir acompañada paralelamente a incentivos a las empresas que de alguna manera pudiera ser un fiel en la balanza para que no disminuyera esa productividad, ¿no? Estrategias que permitieran que la productividad, que por cierto en México es una de las más bajas a nivel mundial, no se viera afectada, ¿no? Entonces esto requiere de un mayor estudio. Hemos estado nosotros, te repito, en el Comité de Acción Política analizando todas las posibilidades, tratando de enriquecer esta iniciativa de ley, ¿no? Algo que de alguna manera pues afecta también a todos los negocios, pues es la otra iniciativa, digamos, de incrementar el aguinaldo de los 15 a 30 días que de alguna manera la ley estipula, ¿no? A fin de año poder compensar con esa parte a todos nuestros empleados y colaboradores. Aquí repito, ¿no? Tendría que analizarse también desde todas las aristas para que esto no afecte a los negocios. ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad? Independientemente a otro tipo de reformas que si quieres ahorita ampliamos, como es la reforma judicial. Lo que se está generando ahorita es el terreno fértil para que más negocios se pasen a la informalidad, ¿no? Se ha hablado mucho del tema de reducción de trámites a través de una legislación que permita que las empresas se instalen de manera más expedita, más rápida, más transparente y de una forma más amigable, precisamente tratando de generar un ambiente propicio para que el famoso nearshoring que tanto se ha hablado en este país y en el Estado, pues aterrice de forma real y concreta, ¿no? Sin embargo, en la realidad es que esto no ha sucedido, ¿no? Cada uno de los negocios que ameritan una apertura o incluso una operación con todo un sinfín de revalidaciones que requiere uno cuando empieza el año principalmente, hacen muy complejo que los negocios pequeños puedan estar al día en todo este tipo de tramitología. Y por ende, pues muchos de ellos deciden de plano o cerrar o pasarse a la informalidad, ¿no? En el tema restaurantero, para que te des una idea, en la ciudad de Hermosillo, el último dato de INEGI era que por cada restaurante formal había 6 informales. Para el caso de Ciudad Obregón hay 15 y así, ¿no? Dependiendo de cada región. Entonces, por un lado, pues tienes una competencia desleal, un negocio que apostó su capital, inversionistas que pagan renta, que pagan impuestos, que pagan una serie digamos, de trámites, de permisos, etcétera, y contra otro negocio, pues que se te pone enfrente y que no pagan absolutamente nada. Y por el contrario, ¿no? Donde nosotros tenemos un sinfín de revisiones por parte de la autoridad, tanto municipal como estatal y federal,
pues estos negocios no se les molesta, ¿no? Entonces, toda esta parte se ha venido analizando, se han generado propuestas, se ha discutido a través de cámaras empresariales con algunas fracciones y con algunas comisiones, tanto del Congreso como de la Cámara de Senadores. Y pues bueno, algunas han prosperado, otras, ahí están los resultados, se han autorizado, no se han echado a volar. En el caso de la reducción de la jornada laboral, hubo una ampliación en el plazo de ejecución de esta iniciativa. Y pues bueno, todo esto de alguna manera pues plantea un panorama no tan optimista para este 2025, aunado, pues como bien tú sabes y tu auditorio, ¿no? A las amenazas de el presidente del vecino país del norte con la imposición de aranceles, al tema de la inflación. Te pongo un ejemplo, nosotros medimos el Producto Interno Bruto turístico, esto es toda la derrama que deja el turismo en hoteles, restaurantes, cruceros, etcétera, en México, y en el último trimestre también reducciones de INEGI, tuvimos una reducción de medio punto, ¿no? En ese sentido. Si a esto le sumamos que aunque la inflación en el mes de enero estuvo, digamos, de alguna manera cubriendo las expectativas del Banco de México de un 3%, pues estos vaivenes en el tipo de cambio que se dieron precisamente con las amenazas de Trump, pues seguramente van a tener un impacto, ¿no? En el índice inflacionario del mes de febrero, ¿no? Entonces, pues bueno, son situaciones que se analizan ahí a nivel nacional, Aurora, y que de alguna manera pues ponen nerviosos a los inversionistas pues no hay más que de alguna manera ser más cautos a la hora de tomar alguna decisión que implique algún crecimiento o alguna inversión, en este caso en nuestro giro, y por supuesto pues eso se da también en otros sectores, ¿no? Sí, mira, Manuel, yo tengo varias cosas. Estoy viendo, por ejemplo, hablaste de, obviamente, reducir el horario laboral a 40 horas. Subir el aguinaldo de 15 a 30 días. ¿Qué te quiero decir? La presidenta misma le dice a los gasolineros, a ver, le dice, no hagan negocio con la gente. Ustedes quieren ganar 6 pesos cuando realmente la utilidad debe ser 2 pesos por litro. Pero nunca dijo la presidenta que el impuesto, que el IEPS son 6 pesos o 7 pesos que ella podría quitar, ¿ok? O decirle al sector empresarial, bueno, pues ni tú ni yo le quito 3 al IEPS y tú quítale 3 a tus utilidades. No. Entonces, yo veo una cargada de estar diciéndole al sector empresarial a todo 40 horas, te incremento el salario mínimo, las vacaciones son más grandes, o sea, todo el sector empresarial lo está absorbiendo lo que inclusive el gobierno mexicano presume como sus logros. Cuando se logren los 40 horas, ¿qué va a decir el gobierno? Yo fui. Lo del incremento al salario mínimo, yo fui. Lo de las gasolinas, yo fui. Cuando no pagan nada ellos, pero no veo un sector empresarial. Al contrario, ahí los llaman a la unidad con un poder judicial tronado para el 1 de junio, que tal lo vamos a hablar. Entonces yo no veo al sector empresarial, al contrario, yo vi 302 empresarios ahí en el Palacio, todos muy contentos, enloquecidos, con una narrativa a modo, ad hoc, pero no veo, yo insisto, el Plan México me parece excelente, que vamos a tener semiconductores y chips y toda esa parte. Hay muchos que es por todos lados, pero no los comos. Y el sector empresarial, pues obviamente en su postura de ser positivos, proactivos, pero no le dicen, oyes, no veo una narrativa comunicativa del sector empresarial que diga, sí, cierto, nos regula el gobierno, pero quien paga el pato somos nosotros. Yo no veo nada de eso, al contrario. Es una realidad, Aurora, y eso quiero comentarte, ¿no? Pues también se da en lo local, ¿no? Desafortunadamente. Mira, yo tuve la oportunidad de platicar con un par de amigos que estuvieron en la reunión en Palacio Nacional a inicios de esta semana, y efectivamente, ¿no? Salieron ellos muy optimistas del mensaje que dio la presidenta en el sentido de los planes traen, de la
iniciativa de echar a volar esa estrategia de lo hecho en México para promover el consumo nacional y la producción nacional, el Plan México, como tú bien señalas, etcétera, ¿no? Y salieron, me decían ellos, ¿no? Los dos coincidieron, pues muy optimistas en el sentido de que pues, la presidenta sabe muy bien a quién se dirige y cuál fue el mensaje que en este caso le destinó a los 302 empresarios, como tú bien señalas, que tuvieron presencia en esta reunión, ¿no? Pero la realidad, pues nosotros lo vemos en las mañaneras y en los mensajes que manda día a día, la realidad es otra, la realidad es otra, ¿no? Entonces, pues sí, por un lado llama a la unidad de los empresarios para que podamos invertir en este país, pero no se están generando las condiciones realmente para que de alguna manera la inversión se dé de manera más expedita, más, digamos, con mayor índice de confianza, para que México logre superar esta crisis que seguramente se avecina, dado que es algo que pues, hay que hacer énfasis, ¿no? Este gobierno, pues para este presupuesto del 2025 tiene un déficit de 2,000 billones, de 2 billones, perdón, son 2,000 millones de pesos, ¿no? Pues ¿de dónde los va a sacar, no? Si no es de la clase empresarial y los impuestos. La realidad es que, pues bueno, esto por más que quieran recaudar, no se va a dar. Ya pidieron prestado los 2 billones de pesos, ¿no? A instancias internacionales. Pero la cuestión recaudatoria va a estar durísima este año, durísima, ¿no? Con una imposición compleja en el tema de recaudación. Y la realidad es que siempre lo hemos dicho, pues siempre somos los mismos, ¿no? No se ha tratado de ampliar la base de contribuyentes, generando iniciativas que permitan precisamente a esa gente o a esos negocios que andan en la informalidad puedan acercarse y regularizar, en este caso, su situación fiscal, ¿no? Entonces, todo esto pues hace un panorama demasiado complejo, y tocando el tema de la reforma judicial, pues la realidad es que en una república, pues nos lo enseñaron desde pequeños, tiene que haber una división de poderes. Estamos volviendo al estatismo, al autoritarismo que veíamos nosotros en las mejores épocas del PRI. Claro, no, esto se ha venido reformando con el paso del tiempo. Hemos aspirado a tener una democracia un poquito más equilibrada, por supuesto que no perfecta, pero de alguna manera creo yo que íbamos en el camino correcto. Sin embargo, este tipo de golpes que se da a la República, dinamitando en este caso el Poder Judicial, que no lo tenía modo el partido en el poder, pues es un mal mensaje que se manda a la clase empresarial y por supuesto al exterior, ¿no? Nosotros lo vimos precisamente esta misma semana, inicio de semana. Por un lado, pues el mensaje a los empresarios para que se pueda invertir en México, y por otro lado, pues vimos este espectáculo en el Senado, en la tómbola de, pues digamos, de candidatos a jueces, magistrados, pues a modo, ¿no? La realidad, pues es que quienes ahí se insacularon, pues eran de alguna manera parte de una lista que había sido planchada por los mismos senadores, ¿no? Entonces, el que de alguna manera se debilite un poder judicial, y yo recuerdo mucho lo que decía Reagan, ¿no? La Constitución y las leyes se hicieron para quitarle poder al gobierno, no para dárselo, caso contrario a lo que está sucediendo aquí en México, ¿no? En donde el ciudadano común y corriente cada vez pierde la posibilidad de tener un equilibrio contra ese monstruo de 1,000 cabezas que es el gobierno, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí me está llegando Librerías Gandhi, dice, leer evitará que creas que por medio de una tómbola habrá mejor justicia. La justicia no es cosa del azar, es cosa de estudiar. Esto lo están manejando Librerías Gandhi. Ya ves que tienen ahorita la refil, esta gran, ¿cómo se llama? Una campaña tienen ahí muy interesante. Sí, que lee la gente, la promoción de la lectura. Yo creo que los temas, una cosa, como yo les digo a la gente, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que hago. Entonces, yo le digo a la gente, no te fijes en lo que dicen los políticos y políticas, fíjate en lo que hacen, porque lo que hacen es lo que está impactando actualmente. Yo puedo decir misa y junto a 302 y los encandilo acá y allá, y al siguiente día echando trancazos por acá, por allá, y dices tú, oyes,
¿Por qué cuestionas tanto? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita este anuncio que hizo en la mañanera de ayer de hacer semiconductores en México, y Sonora es uno de las sedes que se podrá desarrollar esta industria? Se me hace un tema central. El Plan Sonora, por primera vez le vemos algo concreto donde aterrizar este Plan Sonora, que se ha manejado mucho en marketing, en branding mundial, pero que ahora ya con este asunto, pues creo que le vemos un poquito pie de cabeza. Pero el tema es los cómo. Y esa parte, ustedes los empresarios, el Plan México 2030, desde que lo anunciaron, y les he entrevistado a muchos de ustedes, si ustedes no toman el protagonismo de esa ruta, que me parece muy interesante, porque el sexenio pasado no la hubo, ahora sí la hay, una ruta económica hasta el 2030, que se están sumando todas estas. Si la IP, que es el que ejecuta y el que paga, no toma de una manera protagónica ese plan 2030, vas a quedar en puras, meras intenciones, Manuel. Sí, coincido contigo, ¿no? Es la parte en donde la iniciativa privada tiene que formar un rol mucho más preponderante y más activo, ¿no? Nos ha faltado eso, se ha venido diluyendo con el cambio de presidentes de organismos, tanto a nivel nacional como a nivel local, y sí necesitamos tener de alguna manera pues una actuación, digamos, más protagonista en ese sentido. El gobierno no lo puede hacer solo. Yo celebro todas las iniciativas que se han de alguna manera propuesto en este Plan México. Incluso se acaba de anunciar un proyecto de inversión para distribución de energía eléctrica aquí en el estado que complementa la parte del Plan Sonora. Vamos a esperarla con ansias porque en definitiva pues algo que vendría a darle un empuje a las posibilidades de inversión en nuestro estado. Sin embargo, coincido contigo, ¿no? El rol de empresarios y líderes de organizaciones tiene que ser más activo, más proactivo, ¿no? Tener una mayor participación, exigir en este caso a la autoridad lo que nos corresponde, ¿no? Precisamente para generar un entorno que permita pues un mayor dinamismo y un mayor crecimiento económico. Creo que a todos nos irá bien si se generan más empleos, si hay de alguna manera mayor derrama, ¿no? Sí son tiempos de unidad, por supuesto, sí son tiempos a llamar filas en ese sentido, pero tiene que ser primero una comunicación en ambas vías y acciones que de alguna manera sean también correspondientes o corresponsales o que de alguna manera tengan que tener una acción y un comportamiento en ambos sentidos, ¿no? De no ser así, créeme, igual coincido contigo, pues todo se irá en meros discursos como ha pasado en otras ocasiones. Para terminar, Manuel, la parte esta, ya ves que los empresarios hace un día, antier, empresarios y los sindicatos se pusieron de acuerdo con esta ley de la reforma que quieren hacer el Infonavit. Les decían todos los periodistas, porque fue una rueda de prensa en vivo, que ¿qué van a hacer? Pues a fin de cuentas, el gobierno, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados, con la sobrerepresentación constitucional y con la mayoría calificada, pues ¿qué pueden hacer? Por primera vez los vi de alguna forma diciendo que no pueden permitir, puesto que el gobierno no pone ni un 5 en Infonavit. Es los empresarios y los trabajadores, que se me hizo algo muy interesante, que se juntaran por primera vez, pues para decirle al Senado o a quien tenga que decirle que esos dineros, mientras no haya transparencia, no va a suceder. Pero ahorita en la mañana la presidencia dice, no pasa nada, hay que pase. O sea, el dinero de los trabajadores está asegurado porque yo lo digo. Son 350,000 millones de pesos, es el fondo que se ha generado a través de décadas de trabajo de empresarios y por supuesto de trabajadores. Se pedía mucho que hubiera un equilibrio en la toma de decisiones, cosa que a fin de cuentas se logró. Sin embargo, en lo que son la observancia y las reglas de operación para el manejo de este recurso es donde de alguna manera ahí se atoró la cosa, ¿no? No hay una claridad, no están las reglas, digamos, muy claras para cómo se operaría o cómo se destinaría en caso de que así fuera este recurso. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Son situaciones que de alguna manera generan desconfianza y viene a contraponerse al mensaje que dio la presidenta de Empresarios pues apenas hace unos días, ¿no? Creo yo que tendría que haber más
concordancia digamos más apego a la realidad entre congruencia, el yo le mensaje o el llamo discurso, congruencia, sí, Manuel. Congruencia. exacto, ¿no? Y las acciones que se están haciendo y que se están autorizando en las dos cámaras, ¿no? Yo siempre he dicho, y termino con esto, en el sentido de que no hagas cosas buenas que parezcan muy malas, ¿me entiendes? O sea, por Dios, o sea, no lo hagas, digo, porque no se me hace nada mal que te construyan 1 millón de viviendas cuando hay realmente una necesidad para el sector trabajador de tener vivienda digna. Pero no me crees una empresita constructora extraña que nadie la va a transparentar, no va a haber rendición de cuentas, pues entonces... Pero aparte hay miles de casas que construyó el Infonavit y que están abandonadas. Pues yo creo que la primera estrategia debería ser rescatarlas y ponerlas en operación, ¿no? Ofertarlas al mercado. Por supuesto, son casas en muy malas condiciones que bien se pueden rehabilitar y habría un ahorro considerable precisamente en lo que es una rehabilitación en comparación con una construcción, ¿no? De un hogar. Entonces, hay muchas cosas en el aire. Concluyendo, Aurora, pues viene un año complicado. Vamos a estar a la expectativa de qué otras acciones toma el gobierno y si va a llamar un mensaje a la unidad y un mayor, digamos, y fomentar una mayor inversión local o nacional, pues como tú dices, ¿no? Tendría que haber congruencia entre el mensaje y lo que se está haciendo en cuanto a acciones de gobierno, precisamente en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Manuel, como siempre, muy puntual. Estaremos muy pendientes de temas que de alguna forma tenemos que sensibilizar. Hay que incomodar a los liderazgos actuales empresariales, incomodarlos en el sentido de que, por favor, tengan una posición más clara, proactiva. México es lo que necesita, no solamente la narrativa del gobierno, necesita una narrativa ciudadana empresarial, que es la que enriquece y la que le da riqueza y esta palabra tan desgastada que es el bienestar de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Aurora. Vamos a mensajes. Se nos acabó el tiempo. Atrévanse a ser grande. Es una elección de vida. Nos vemos el lunes. Primero Dios, por supuesto.